querida comunidad Mujer 360, bienvenido a los estudios de Telesucesos, canal digital, y yo muy contenta, justamente el día de hoy me acompaña Vane Cano. Vane, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Loli y bienvenidos a todos quienes nos siguen en Mujer 360. Empezamos semana corta, pero llenos de propósito, llenos de toda la motivación para cumplir metas en esta semana y alcanzar nuestros objetivos, Loli. Por supuesto. Vane, este mes hemos estado de cumpleaños y junto con el cumpleaños viene también el cambio de look, así que esperamos que nos vean de primer nivel, justamente pensando en ustedes. Muchísimas gracias, nuestra querida comunidad Mujer 360, por seguirnos en redes sociales, por los comentarios que nos dejan y sobre todo por saber con qué temas podemos llegar a ustedes para completar esta cajita de herramientas. Mi querida Vane, sabemos que venimos del feriado del 24 de mayo donde hubo un importante informe a la nación. El día de hoy, Academia 360, a través de la Universidad de Posgrado IAEN, se hace presente junto con su decano, el decano de Economía Pública y Sectores Estratégicos, que es una de las escuelas del Instituto de Altos Estudios Nacionales, para un poquito entender de mejor manera, con palabras claras, entendibles, hacia dónde va la proyección de la economía de nuestro país. Y tú también, mi querida Van, ¿estás lista con tu segmento? Siempre la imagen viene de la mano contigo. Por supuesto, Loli, el día de hoy vamos a hablar cómo las cosas de casa proyectan también nuestra imagen personal. Es un tema muy profundo, aunque parezca muy superficial, pero no, realmente tiene un componente mental e incluso espiritual, Loli. Me encanta el tema de hoy, mi querida Vane, porque cuando estábamos conversando de este tema, sé que viene mucho de la mano. Cómo tú tienes tu casa es un reflejo de cómo está tu mundo interior, así que correcto. Tú eres la especialista, nos contarás un poquito más acerca de ese tema. Ya quiero tener tu segmento para aprender junto contigo cuáles son las nuevas tendencias técnicas y sobre todo tener ese tema de paz. Yo creo que nuestra casa es sinónimo de paz, o no sé si es por la edad que ya tenemos, mi querida Vane, pero para mí mi casa es mi refugio, mi lugar espiritual. Y no cualquiera, yo creo que ahora uno se vuelve mucho más exclusivo y selectivo con el tipo de personas que llegan a la casa. Entonces, qué bonito aprender estos tips, estos consejos de tu mano, mi querida Vane. Te cuento que también en el segmento final vamos a tener la presencia de la Fundación Hermano Miguel. Estamos próximos a celebrar el Día del Pie Equinovaro. ¿Has escuchado tú de este síndrome, mi querida Vane? La verdad no, Loli, pero me parece muy interesante poder aprender y entender sobre estos temas para estar alertas y también para poder ser empáticos con quienes lo padecen, ¿no? Por supuesto, sabemos que este tipo de síndrome lo padecen, ¿qué será? 1 de cada 10 niños cuando nacen, de acuerdo a las estadísticas que nos ha enviado la Fundación. Pero son niños que realmente necesitan de nuestro apoyo, nuestra ayuda, y sobre todo eso también hay madres que sufren atrás porque de pronto no tienen todas las herramientas. El día de hoy veremos cómo Fundación Hermano Miguel está lanzando un programa que se llama Miracle Feed, a través del cual se brinda apoyo a todas estas mamitas que sufren de este síndrome con sus pequeñitos. Muchísimas gracias, el equipo de Mujer 360, listo esta última semana de mayo ya, y calentando motores para vernos en junio con muchísimas más sorpresas. Mi querida Vane, te doy el cierre de la parte introductoria. Bueno, nos acercamos peligrosamente al ombligo del año y esperamos que todos estemos avanzando según lo propuesto y lo planificado. Y bueno, pues tenemos que continuar con esta información tan importante que tenemos hoy en el programa. Un abrazo fuerte a todas nuestras comunidades digitales. Damos inicio a nuestro programa de hoy. Porque aquí en Helium cada historia importa. Helium, la excelencia que te acompaña.
con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo $17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados, con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Bienvenidos en este día a Academia 360. Pues el día de hoy he sido la encargada de presentarles el tema que siempre nos trae la Universidad de Altos Estudios Nacionales. Te mandamos un abrazo súper fuerte a nuestro colega y compañero de Mujer 360, Paul Zumárraga, quien está disfrutando de sus merecidas vacaciones. Paul, te mandamos un abrazo de parte del equipo de Mujer 360 y damos inicio con la presencia del doctor Jorge Guadalupe. Doctor, usted ya es conocido de nuestra casa. Bienvenido nuevamente a Mujer 360. Así es, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Mi querido doctor, muchísimas gracias por su presencia. Sus conocimientos se encaminan hacia el área de la economía pública y sectores estratégicos. Así que, ¿quién más que usted nos puede brindar una luz con respecto a lo que acabamos de vivir del informe a la Nación? ¿Cuál es su percepción, doctor, con respecto a este informe que fue recientemente el 24 de mayo por parte del señor presidente? Sí, claro que sí. Primero me gustaría un poco explicar a quienes nos escuchan cuál es el objetivo de un informe a la Nación. El objetivo de un informe a la Nación no es llegar al detalle fino de cada cifra económica. El objetivo, y eso no pasa ni siquiera en Estados Unidos, el informe a la Nación en Estados Unidos es igual, un resumen que hace visible la actuación del gobierno, cualquiera que éste sea. Entonces, lo que se hizo el día de ayer, el día domingo, estuvo relacionado con visibilizar las cifras que el gobierno considera que son las más importantes de su actuación político-pública. Entre esas, sobre todo, lo relacionado con el crecimiento económico, que es una cifra de las más importantes en la economía en general. Entonces, creo que hay que empezar diciéndole a la gente eso, que no espere de un informe a la Nación 6 o 7, 8 horas de datos, porque no sucede así, pero que sí se centre en escuchar qué dice el gobierno, sobre todo en lo que ha hecho y lo que proyecta hacer. Podemos decir que se trata de una rendición de cuentas. Es una especie de rendición de cuentas bien que hace, pero la máxima autoridad de un gobierno solamente enfocado en lo visible, en lo que incluso la gente puede mirar que sí se ha hecho. Entonces es importante mirar un informe de la Nación desde este punto de vista. No es una rendición de cuentas como tal, en realidad es decir lo que yo creo que es visible y lo que considero como primera autoridad del gobierno debemos tener en mente. Doctor, acabó usted de mencionar el momento que nos estaba explicando, dando esta introducción aclaratoria de qué consiste el informe a la Nación, que uno de los pilares importantes ha sido el sector económico. ¿Nos podría destacar cuál es el balance que vimos en este informe? ¿Cómo estamos como Ecuador? Claro que sí. En primer lugar, el crecimiento económico es la cifra más importante de un informe y de un gobierno en general. Es un crecimiento positivo y eso siempre será una buena noticia. Es un crecimiento que se aproxima, está por sobre el 3.5%, es decir, estamos creciendo positivamente. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esta cifra? Es el manejo económico. Por ejemplo, creo yo que hay buenas noticias con respecto a lo que empuja el crecimiento económico, una inflación más pequeña, una inflación que se esperaba en ese nivel, incluso una inflación que fue manejable a pesar de la eliminación de algunos subsidios que se dieron el año pasado y de lo que algunos creían que podría ser el foco de explosión de la inflación. Felizmente la inflación se mantiene controlable y eso es importante, es una buena noticia. Por otro lado, hay una mejora en los indicadores del consumo del gobierno, del consumo de las familias. Nosotros, según no las cifras del gobierno, pero según las cifras del Banco Central y a detalle, hemos crecido y este crecimiento también se explica porque ha crecido el consumo de las familias. Esa también es una buena noticia. Hay buenas noticias con respecto al tema fiscal. No tenemos todavía las cuentas fiscales consolidadas, es decir, todavía tenemos un gasto grande y eso es importante decirlo, pero los organismos internacionales nos han abierto las puertas para poder obtener crédito internacional y esa también es una buena noticia y es un hito porque desde hace ya algunos años no íbamos al mercado internacional para endeudarnos.
Me parece una visión interesante la que nos presenta mi querido doctor Jorge Guadalupe, decano de la Facultad de la Escuela, más bien dicho, de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Doctor, desde esta visión que estamos analizando, el plano económico, ¿cuál considera usted, a su criterio, los aciertos que ha tomado el gobierno con respecto a este crecimiento puntual? Los aciertos, primero, en materia, diría yo, de relaciones internacionales, eso es importante decirlo, en materia de relaciones internacionales, el gobierno se ha acercado mucho a los Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Primero, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nos compra una gran cantidad de bienes y servicios, de bienes y productos, mejor dicho. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos es una de las potencias económicas más importantes en el tema de la seguridad, y tener el apoyo de Estados Unidos es tener un apoyo importante porque saben cómo se maneja estos temas. Por otro lado, también en el plano internacional hemos tenido acercamientos a los países como Emiratos Árabes. ¿Y por qué es importante? Porque estos países tienen estructuras de exportación y producción petrolera muy importantes. Si nosotros necesitamos transferencia de conocimientos de parte de estos países, seguramente vamos a poder intentar mejorar esa asignatura pendiente que tenemos todavía de la caída de la producción petrolera. Entonces es un acercamiento importante. Por otro lado, con China se ha constituido en el segundo y probablemente, según algunos cálculos de expertos internacionales, en los próximos años, tal vez la primera potencia económica de este planeta, y eso es sumamente importante. Es decir, acercarnos a las dos potencias económicas del planeta que definen básicamente por dónde va el famoso crecimiento mundial es sumamente importante. Doctor, en esto, cuando usted nos relata todos los aciertos que ha tenido el gobierno desde el punto de vista de la economía, ¿cuál sería también el rol fundamental, en este caso, de la Cancillería? Porque hemos visto que ha sido una de las carteras de Estado que durante más tiempo ha permanecido junto al actual gobierno. La Cancillería lo que le permite es hacer estos acercamientos iniciales para poder firmar tratados, por ejemplo, con países con los que tenemos nosotros nuestras relaciones comerciales, y eso es sumamente importante. Así que yo creo que la dinámica que ha planteado la Cancillería de acercarse inicialmente a estos mercados internacionales de buena manera es una dinámica sumamente importante. Además, la Cancillería es la diplomacia del gobierno, es decir, es esa estructura que se acerca a los países y, estando en esos países, busca la manera de insertarse. Hace muchos años nosotros no íbamos a Emiratos Árabes, no hacíamos una gira asiática como se ha hecho en este último año. Entonces creo que la Cancillería ha dinamizado las relaciones internacionales que tenemos con países importantes, vuelvo y repito, con los que dominan el espectro petrolero y con los que dominan la economía mundial. Y se me olvidaba algo destacar. Creo que un hito importante también en el año pasado fue el tema relacionado con la eliminación de los subsidios, que yo creo que era un mito muy grande que veníamos arrastrando hace muchas décadas. Se eliminan los subsidios y este país se incendia. Favorablemente no pasó eso. Cayó la presión fiscal, es decir, gastamos menos en subsidios. Hay que gastar mejor, eso sí, pero gastamos menos, y creo que es un hito importante de señalarlo. Me llamó mucho la atención cuando usted menciona el tema de la economía. Pensamos que justamente con esta alza del combustible de pronto íbamos a tener un pequeño desequilibrio económico, como ha sido en anteriores gobiernos. ¿Qué cree que es lo que nos ha permitido de alguna forma que el barco se mantenga y siga a flote? Yo creo que, como decía anteriormente, el tema de los subsidios es un mito que se ha comprobado justamente con las decisiones del gobierno del presidente actual. Es un mito que nos planteaba una disyuntiva muy grande. Eliminamos los subsidios y ¿qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con lo que hacemos? ¿Qué va a pasar con los precios del transporte que sacan los productos del campo a la ciudad? Y al final del día este mito ha sido tirado abajo. ¿Por qué? Porque el empuje inicial que se dio después de la eliminación de los subsidios a través del impacto en los precios del transporte fue mínimo, y la estabilidad en términos de inflación, es decir, del aumento progresivo de precios, no se ha dado como algunos esperaban. Y creo que también es importante decir algo, destacar esto, que no necesariamente tiene que ver con el informe de la Nación o con el gobierno nacional, que estos mitos, al ser derrocados, permiten mirar a la sociedad de manera distinta y mirar que hay grupos
que son los que dominan, yo les llamo mafias, que dominan el tema político, que permite o que hace pensar que derivar subsidios va a terminar con la estabilidad económica. Eso no sucede así y lo hemos comprobado. Doctor, dentro del panorama económico que estamos abordando, sin duda alguna, un tema muy importante es el tema del empleo. ¿Cómo vamos con esa proyección? ¿Va incrementando un poco el tema del empleo? ¿Ya no tenemos tanto desempleo como teníamos en años pasados? ¿Y cuál sería la proyección para el 2027 también? Sí, el tema del empleo yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente en el sentido de que hay que dinamizarlo de manera sostenida. ¿Ha aumentado el empleo formal? Sí, son las cifras que dio el presidente de la República el día domingo. Ha aumentado, pero todavía nos falta aumentar sostenidamente el empleo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que un aumento, por más que sea de 1% o 2% en el empleo formal, tiene que sostenerse a lo largo del tiempo. Ahí creo que hay un tema interesante que si yo tuviera la capacidad de hacer política pública en este sentido, lo que haría es fijarme en la informalidad. La informalidad es uno de los grandes hitos que tiene este gobierno, no solo este gobierno, sino Latinoamérica en general, porque es una población muy grande. Hay organismos internacionales que ubican a la informalidad en promedio en Latinoamérica sobre el 55%. Eso quiere decir que de los personas que pueden trabajar, 5 de cada 10 de estos lo hacen en el sector informal, es decir, lo hace de manera vulnerable. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué decisiones tienen que tomar? Es traer la informalidad a la formalidad. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo haría eso yo? Básicamente creando bonos, creando oportunidades para que sea interesante para los que están en el sector empresarial contratar a alguien que está en el sector informal, creando mayores y mejores oportunidades de educación. Tenemos una explosión de maestrías y una explosión de especializaciones en estos institutos. Pero el tema es que esas especializaciones no terminan anclándose en el mercado formal, no terminan permitiendo a la persona que terminó sus estudios insertarse formalmente rápidamente. Entonces, si tenemos ese espacio, que para mí no es un problema el mercado informal, es una oportunidad, si tenemos ese espacio, entonces busquemos las herramientas a través del gobierno nacional para poder insertar a esas personas. Es decir, pasar de lo informal a lo formal es mucho más fácil que crear nuevos empleos inexistentes. Y además creo que la gente también tiene que entender, eso no se vio mucho en el discurso del presidente, pero la gente tiene que entender que el gobierno coordina la dinámica laboral. El gobierno no crea trabajo. De hecho, las cifras dicen que de cada 10 empleos formales, solo 1 se ubica en el sector público. El resto, los 9, se ubican en el sector privado, en las pymes y mipymes. Entonces, el gobierno lo que hace es coordinar, estructurar, dar normativa para que se pueda dar eso. Y ahí es cuando necesitamos el apoyo de los empresarios para unirse a esta cruzada, digámoslo así, de transformar el mercado informal en mercado formal. Doctor, me parece interesante el abordaje que estamos realizando. Estamos conversando en estos momentos con el doctor Jorge Guadalupe, decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos de la Universidad IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales. El día de hoy estamos realizando este abordaje justamente, y de la mano de la economía también viene un tema muy importante, que es la seguridad. ¿Cómo estamos con respecto a ese campo? Las cifras mejoran. Lo que yo sí considero es que tenemos que ser conscientes de algo, que nosotros estamos, por mala suerte, por sea lo que sea, estamos atravesados por estructuras de crimen organizado. Una estructura de crimen organizado no son 2 o 3 personas que están violentando en un lado o que están robando en uno u otro lado, no, son estructuras que están atravesadas por la famosa narcopolítica, por los famosos narcoempresarios y por la violencia extrema. Entonces, si estamos en ese marco, las cifras no van a caer de la noche a la mañana. Miremos simplemente cuánto le tomó al famoso Bukele disminuir las cifras de violencia. Entonces, yo creo que como ciudadanos debemos ser conscientes que no van a caer de la noche a la mañana. Ahora, hay mucho que hacer todavía, y yo creo ahí que deberían acercarse más a países como los Estados Unidos para pedir una colaboración más cercana, pero ahí yo también le pido a la ciudadanía que pensemos en cómo votamos cuando tenemos que votar por estas cosas.
Hace algunos meses salió la posibilidad de votar a favor del tema de las bases que regreso de las bases más allá del discurso o qué sé yo, de la opinión de cada uno. Era una oportunidad importante para poder hacer que esa visión estratégica estadounidense de eliminación del narcotráfico y violencia pueda insertarse en el Ecuador. Los ciudadanos votamos, o votaron, mejor dicho, en contra de esto. Eso hace un poco más difícil poder lanzar dinámicas que vayan en contra de eso. Pero algunos resultados son visibles, lo dijo el presidente, se han capturado cabecillas importantes de estos grupos de delincuencia organizada. Es un avance importante, y lo que creo que el presidente debe ya sacar en adelante es anunciarnos cuál es el plan integral de aquí a 5 o 10 años, porque no vamos a dejar este estado lleno de narcotráfico en 2 años o 3 años, ni siquiera en un gobierno, hay que ser claros, pero debe haber ya un plan específico, y yo esperaría que lo esté planificando con la ayuda de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Guadalupe. Nos ha visitado el día de hoy para aclararnos un poquito más cuál es la visión que tenemos desde la academia con respecto al informe de la Nación. El equipo de Mujer 360 está listo para continuar con ustedes. Problemas en tu auto, somos tu solución. Mantenimientos preventivos y correctivos, diagnóstico y programación con la mejor tecnología. Mantenimiento de cajas automáticas, aire acondicionado, estresada, pintura al horno. El para todas las marcas en un solo sitio. 10% de descuento en tu primera visita. Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57 y 121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor. Y ahora con ustedes ingresamos a un micromundo también importantísimo dentro de la cajita de herramientas de Mujer 360. Nuestra casa, nuestro hogar. Y hoy el segmento de Imagen 360, que siempre lo hemos dedicado un poquito a la presentación de nosotros como imagen y carta de presentación, se traslada hacia nuestro hogar. Mi querida Vane Cano, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Loli? Feliz de conversar de estos temas un poquito más profundos, pero que de todos modos nos ayudan a complementar y a consolidar todo lo que es nuestra identidad y nuestra imagen personal. A mí me encanta conversar contigo, Vane, porque siempre estás a la vanguardia de los temas, cómo la imagen en esta ocasión se traslada a nuestro hogar. Coméntanos un poquito por qué puede ser nuestro hogar el reflejo de cómo estamos de manera espiritual interiormente. Bueno, Loli, como en todo, nuestra indumentaria es nuestra primera carta de presentación en lo que se refiere a lo exterior, ¿no es cierto? Pero en el caso de nuestro hogar, de nuestra casa, se convierte en una especie de radiografía muy honesta de lo que pasa en nuestro mundo interior. ¿Esto por qué? Nosotros podemos utilizar la ropa como una máscara, podemos tratar de convencer de lo que somos o de lo que queremos ser a los demás. Sin embargo, hay un tema muy importante. En la psicología de los espacios no existen filtros, la casa no puede mentir, no se puede disfrazar. Entonces, no sé si te ha pasado, por ejemplo, que ves a una persona muy arreglada, pero de pronto te das cuenta que no es muy pulcra con su aseo y su limpieza. Al contrario, también te puede pasar que hay una persona que es muy sencilla, quizás no muy arreglada,
arreglada, pero es impecable. Entonces, eso es cuando hay consistencia entre lo que realmente somos y lo que proyectamos. Lo mismo ocurre con la casa. Puedes ver de pronto a una persona completamente arreglada, pero su casa un desastre, y viceversa. De pronto una persona muy sencilla, pero su casa en perfecta armonía. Entonces, la casa justamente habla de la armonía que tenemos por dentro y por fuera. Mira que incluso es un tema espiritual. Dios es un Dios de orden para quienes somos creyentes, y eso lo podemos ver en todo el proceso de creación. Asimismo, en nuestra casa, nuestra esencia está llamada a seguir un orden, a seguir patrones, y eso de alguna manera repercute directamente tanto en nuestra mente como en nuestro espíritu. Me encantó, hoy aprendí que existe entonces contigo una línea, un enfoque que se llama la psicología de los espacios. Correcto. Te voy a poner ahí de ejemplo porque me nace conversar contigo, mi querida Vane. Cuando conversábamos de este tema ahorita en esta introducción del segmento, mi padre, por ejemplo, él vive solo y tiene un departamento donde yo le suelo molestar y le mando un abrazo, que sé que mi padre me está viendo. Él tiene todo impecable. Le digo, creo que hasta que las moscas utilizan zapatillas porque es todo perfecto, impecable. Obviamente él es arquitecto, ¿no? Y le gusta que todo esté con el más mínimo detalle. ¿Qué tan positivo es que nuestro hogar sea nuestro reflejo? Pero hasta qué punto también no podemos caer en el campo de la parte de no ser temáticos, ¿no? Mira qué interesante, Loli. Mi esposo también es arquitecto y es exactamente igual a tu papá. Pero bueno, ahí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la excelencia y otra es la perfección, el perfeccionismo. Entonces eso ya es un exceso, es una falta de equilibrio. Siempre en todo lo que tiene que ver con imagen y en la vida misma, lo importante es lograr la armonía y el equilibrio. Cuando nos vamos hacia un extremo o hacia otro, de todos modos estamos perdiendo ese centro que es el que nos permite funcionar de forma armónica. No sé si podemos ir avanzando con la presentación para traído temas súper interesantes. Para vayan siguiendo también con el tema, ¿no? Ahí dices tú, el hogar es el reflejo de nuestra imagen personal. Es justo todo lo que estábamos comentando en este momento, pero esto no se limita, como conversábamos, únicamente al orden y al desorden. Tiene que ver mucho también con el cuidado que damos a las cosas que forman parte de nuestra casa, todos estos objetos con los que diariamente nos estamos relacionando. Entonces aquí podemos decir de alguna manera que el cuidado es un acto de autoestima. ¿Por qué te digo esto, Loli? Porque cuando nosotros vemos y conectamos lo que es el orden, la limpieza, el mantenimiento, la restauración e incluso la renovación, de alguna manera estamos conectando con nuestro amor propio, con nuestro autoconocimiento y también con nuestra autopercepción. Tú dirás, ¿cómo conectan todas estas cosas? Bueno, justamente tú sabes que nosotros somos seres que tenemos cuerpo, mente y espíritu. La parte física quizás es la parte estética, lo bonito, el estuche, pero detrás también tenemos una mente que tiene pensamientos, que tiene emociones, y tenemos también un espíritu que define nuestra identidad, nuestra esencia, nuestro propósito, nuestra fe. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuidamos de los objetos que hay en nuestra casa, estamos también diciendo qué es lo que nos merecemos nosotros como individuos, como personas. No sé si has escuchado del síndrome de las ocasiones especiales. Sí, que uno limpia normalmente cuando sabe que van a venir a la casa invitados. Correcto, o que sacas la mejor vajilla cuando vienen los demás, o usas las sábanas nuevas únicamente en Año Nuevo, en una fiesta. O a veces ni usas. Ni usas y se quedan eternamente guardados. Mira, yo estuve haciendo una limpieza de mi casa y me encontré con regalos de matrimonio, es decir, de hace 19 años que nunca usé, absolutamente nuevos, pero dije, qué impresionante la capacidad que tenemos a veces de acumular, de guardar cosas que realmente no están teniendo una función ni están aportando a nada en nuestro hogar. Yo quiero toparte un punto un poquito colateral a lo que estamos analizando aquí contigo. Tú nos pones que el cuidado de nuestro hogar también tiene que ver directamente con la autoestima. Pero vamos a abordar un poquito el mundo de las mujeres. Cuando muchas veces las mujeres caemos en depresión, porque también me meto en la colada de la depresión, quien también sufre es la casa. La casa llega a ser un reflejo de qué tan tristes o tan deprimidas estamos, porque podemos ver las cosas de la casa y es como si se cae nuestro mundo interior. Una vez también que se caiga la casa, más o menos. ¿Cómo le analizas tú esa parte?
lo que tú dices, Loli, tiene mucho sentido. No sé si has visto estos programas de acumuladores. Sí. Generalmente los acumuladores tienen algo mucho más profundo adentro. Hay muchas cosas no sanadas, no resueltas, y es una forma de alguna manera de rendirte. Este tipo de situaciones relacionadas con la disciplina, con el orden, con la constancia, tiene mucho que ver con el carácter de las personas. Entonces nosotros vamos forjando nuestro carácter, nos rendimos o luchamos, seguimos o paramos. Está bien que en algún momento quizás hagamos pausas, descansos que nos ayudan a reconectar, a replantearnos muchas cosas, pero cuando echamos todo al abandono, esto es muy decidor. Mira que incluso en la psicología criminal existe el efecto de la ventana rota, si no me equivoco, y esto quiere decir, y esto lo hablan mucho los criminalistas, de que cuando una casa tiene una ventana rota, es muy probable que inmediatamente los delincuentes se apropien de este lugar, porque es un mensaje claro de desinterés y de abandono. Entonces, mira cómo esto incluso llama a temas ya mucho más complejos como la delincuencia. Entonces, también hay mucho este tema de a cómo nos acostumbramos a vivir. Entonces, a veces dejamos un foco quemado y puede pasar quemado eternamente, y luego eso dices, bueno, ahí está el foco, y después se te daña una barredera y queda suelta, y después ya el piso está manchado y te acostumbras, te mal acostumbras a una situación por falta de quizás un pensamiento de falta de merecimiento. Entonces, los primeros llamados a romper estos estigmas somos nosotros, y recordar que somos seres valiosos, que somos seres con propósito, que somos seres que vinimos a cumplir un objetivo en el paso por esta vida, y que no podemos rendirnos, y que nuestro hogar refleja mucho esta batalla que estamos viviendo. Por supuesto, mi querida Vane, en nuestro clásico rol de mujer 360, porque usted también es una mujer 360 igual que yo, aparte de ser mujeres profesionales, amas de casa, también cumplimos muchos roles. Y una de esas, mi querida Vane, el momento que estamos hablando de estos temas, me parece lindísimo toparte un tema que estoy más que segura que muchas mujeres también coincidirán: la vajilla, los platos. ¿Cómo tiene la influencia, por ejemplo, de dejar la vajilla sucia? Digamos que comimos en la noche y muchas veces ya llegamos cansados o nos da pereza y entramos en ese conflicto de lavo ahorita o lavo mañana. O sea, son pequeños detalles que también pueden marcar un cambio si volvemos a poner el chip de, como lo tú nos decías, del merecimiento. Cuéntanos un poquito. Mira, estas cosas como dejar el lavado de los platos para el siguiente día, mañana pongo la ropa en su lugar. Mira que primero es un tema de procrastinación clara, de dejar todo para después, cuando podrías tú mismo facilitarte la vida de forma inmediata. Yo te digo que he batallado personalmente mucho con eso, pero como te digo, mi esposa... ¿Con qué procrastinabas tú? Con mañana guardo la ropa, mañana lavo los platos, pero como mi esposo es lo contrario, él me ha ayudado mucho a equilibrar esa parte, y yo le he ayudado a él a pues no ir al otro extremo, ¿no? Pero mira que esto me ha permitido, por ejemplo, al siguiente día darme cuenta que tengo más tiempo. Ya no tengo que ponerme a hacer cosas que ya quedaron listas. Entonces, cuando tú postergas todas estas cosas, se va acumulando, y como te digo, te vas acostumbrando a cierto modo de vivir. Entonces, es muy importante que cada día nosotros vayamos cambiando ese chip, porque te cuento que también todo el tema de el mantenimiento, por ejemplo, del hogar, es una forma de gratitud. ¿Por qué te digo gratitud? Muchas veces pedimos cosas, todo el tiempo estamos pidiendo cosas, ¿no? Que quiero esto, que quiero lo otro. No sé, tienes la cocina nueva, logras tener la cocina nueva y ya luego ni siquiera la limpias. Entonces es una especie de soberbia, ¿no? El pedir, recibir y no saber mantener. Lo contrario también, hay veces que no pedimos cosas, quizás las damos por sentado. No son dadas estas cosas y sin embargo tampoco las cuidamos. Entonces es una forma también de prepararte para recibir más, y también lo que te comentaba antes, ¿no? Tener un corazón generoso para compartir lo que ya quizás en tu casa cumplió un ciclo, pero que podría ser la felicidad y el agradecimiento en otro hogar. Entonces, aprender a soltar, eso dice mucho de aprender a soltar, de cómo manejamos nosotros, si somos de los que nos aferramos quizás al pasado, a las cosas, a lo material, o si abrimos las manos para recibir algo nuevo.
Me encanta porque voy aprendiendo contigo, Vane, en tu segmento del día de hoy, cómo la imagen se traslada a beneficio de nuestro hogar. Mi querida Vane, cuando estamos hablando justo de estos temas, quiero toparte también un tema interesante porque estamos aprendiendo acerca de la autoestima, estamos aprendiendo acerca de ser gratos también con las cosas que recibimos. Cuando nosotros ya vamos avanzando en la edad, ya no estamos en los 20, estamos en los 40 y tantos, que también es una edad magnífica, lindísima, la disfrutamos muchísimo. Uno yo creo que se vuelve más exclusivo con su círculo social. A mí me pasa, por ejemplo, que yo en casa siento esa sensación de que no cualquiera entra a mi casa. Lo que antes hacías de tu casa flores, o sea, que, sede social. Exacto, que entre el barrio, ¿me entiendes? No importa, y mientras más gente había en tu casa, pues mejor. Ahora no, ahora uno se vuelve mucho más exclusivo con sus espacios personales. ¿Cómo podemos manejar este tema con relación a nuestro equilibrio espiritual? Lo que tú dices, Loli, es fundamental. ¿Por qué? Porque parte del cuidado del hogar es aprender a administrar nuestra casa, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con el concepto de mayordomía. Administrar la casa es tener esa capacidad de discernimiento, de ver quién sí y quién no, quién entra, quién no entra. Y no solo me refiero a personas, ¿no? Porque evidentemente es muy importante saber a quién llevas a tu casa, a tu refugio, a tu espacio más íntimo, pero también es importante saber qué llevas a tu casa. A veces, no sé si te ha pasado que te hacen regalos de objetos, de cosas que no conectan contigo y tú de pronto sientes, ay no, es que esto me dio mi abuelita, tiene que estar aquí, pero realmente no, quizás entorpece lo que tu armonía mental, espiritual, física requiere para que tú puedas avanzar en tu propósito. Entonces, si no me cuadra algo de pronto que tengo en casa, qué bonito si lo donamos, ¿no es cierto? Claro, Eso donar, me parece una muy buena o entregar idea. Quizás a alguien que sí conecte con eso. Te hago un ejemplo, si yo soy budista, no voy a tener un crucifijo y viceversa, si soy cristiana no voy a tener un Buda, o sea, hay como que tener mucha consistencia y mucho sentido común, porque realmente la casa es un reflejo de todas estas dimensiones que finalmente nos conforman. Yo, por ejemplo, Vane, me he dado cuenta, por ponerte un ejemplo, que choco muchísimo con la parte de las antigüedades. A mí no me gusta tener en mi casa antigüedades, no me gusta, porque siento que es como que son objetos que ya tienen una historia transcurrida y quién sabe por qué manos pasaron, ¿me entiendes? Es como traerme la historia de no sé quién a mi casa. Y creo mucho que confluye mucho el tema de las energías. No digo que tengamos todo nuevo, pero por ejemplo yo soy de ese tipo de personas que no le gustan las antigüedades. Entonces en mi caso todo lo que sea antiguo, más bien voy deshaciéndome para poder donar y hacer feliz a gente que de pronto sí siente este clic con las antigüedades. Correcto, e incluso también, bueno, hay coleccionistas y gente que le encanta este tipo de cosas, pero también existe la opción de reciclar, ¿no? En estas épocas donde la sostenibilidad es tan importante y necesaria, pues también podemos darle una segunda oportunidad quizás con otra forma y con otro propósito, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la administración del hogar, mira que también esto es un paso hacia el crecimiento, ¿no? Cuando tú no eres capaz de administrar algo pequeño, menos vas a ser capaz de administrar algo grande. Te lo pongo en un ejemplo. Si yo vivo en una suite chiquitita y no la puedo mantener, pero mi sueño es tener un caserón, ¿tú crees que estoy lista para recibir una casa enorme cuando ni siquiera puedo administrar un espacio chiquito? Entonces eso también es llevarnos a la reflexión, ¿no? De cómo nos estamos preparando y entrenando para recibir lo siguiente, lo nuevo, lo anhelado. Entonces es hacer nuestra parte también. Mira que volviendo a la parte de la fe, se dice mucho, ¿no? Fiel en lo poco, fiel en lo mucho, porque es la preparación que tenemos justamente para lindo refrán, no lo había escuchado, pero tiene mucha sabiduría. Entonces eso de alguna manera nos va preparando y entrenando para poder cumplir esos sueños y para poder alcanzar esas metas. Qué interesante, no lo había visto desde esa dinámica, pero tiene muchísimo sentido, me resuena, me queda resonando, y así como me queda resonando a mí, espero que a ustedes también, nuestra querida audiencia, estas palabritas que estamos aprendiendo hoy con Vane Cano les quede resonando. Mi querida Vane, ¿cuál sería también otro de los elementos importantes que podríamos abordar en este segmento de cómo nuestra casa es nuestro reflejo? Bueno, vamos ahora quizás al más superficial, por así decirlo, pero no menos importante, y es que la casa, ya desde la parte estética, desde la decoración,
también revela mucho nuestro estilo. Nuestra personalidad. Nuestra personalidad, ¿será? Correcto. Entonces, mira que desde la imagen personal, cuando hacemos los test de estilo, una de las guías que utilizamos justamente es ver las preferencias en decoración, porque eso nos ayuda a validar si realmente el estilo personal de una persona va por ahí, por donde va, digamos que demostrando a medida que vamos avanzando. Entonces, esto es muy importante porque conecta mucho. Si yo, por ejemplo, tengo un estilo natural, lo más lógico es que mi casa esté llena de mimbre, de tonos madera, de habanos blancos, todo este estilo nórdico, boho chic. Pero si, por ejemplo, yo soy una persona clásica, seguramente mis muebles serán mucho más estructurados, con figuras más lineales, nada muy fuera de lo común. Pero si yo soy de un estilo creativo, dramático, seguramente mi casa estará invadida de colores, de contrastes, de figuras declaratorias. Entonces mira cómo todo esto también se va traduciendo en cómo nosotros decoramos nuestro hogar. Muchas veces como vestimos es como vestimos a nuestra casa también. Me hiciste acuerdo, por ejemplo, yo tengo un toque en mi casa que forma parte de mi personalidad. Yo adoro a Frida Kahlo, entonces todo lo que encuentro de Frida Kahlo le voy poniendo ahí. No colecciono vasos de vaquita, pero me encanta todo lo que tenga que ver con Frida Kahlo, y realmente eso hace un clic porque te conecta muchísimo con lo que tú quieres. O te sientes bien para proyectar. Me encanta cómo trasladamos este tema de la imagen, mi querida Vane. ¿Cuál sería tu consejo final para abordar todos los elementos que hemos conversado contigo el día de hoy? Bueno, mi consejo es empezar siempre por el orden, ¿no? Más que enfocarnos en lo estético, en lo funcional, empezar por el orden. Menos es más. A las personas que nos cuesta un poco esto de ser más estructuradas, más organizadas, menos es más, no llenarnos de cosas, no acumularnos, porque esto nos vuelve la tarea mucho más compleja, más difícil. Entonces también aprender a tener hábitos, rutinas, a veces cuesta, pero dicen que al día 15 la actividad repetida ya se vuelve un hábito. ¿Es al 15 o al 21? Yo he sabido que es al 15, pero podría ser el 21. Vamos, una entre el 15 y una semana de rango. Gracias, no le cae mal a nadie. Por si acaso, si no le entró bien el mensaje, un refuerzo. Claro, para asegurar y bueno, ir convirtiendo estos hábitos, no procrastinar, no acomodarse a vivir mal, a vivir con daños, con suciedad. Si te gustan las antigüedades, pues manténlas bien, límpialas, dalas mantenimiento, renuévalas, y eso también te permite ir haciendo nuevos los espacios, ¿no? Un consejo también sería que, mira que el tema de la decoración también se vuelve como el fast fashion, ¿no? Que compramos un montón de cosas que después ni usamos. Entonces es aplicar lo mismo que en la imagen personal. Tener los básicos, que son los muebles, que tú puedes ir jugando con las piezas declaratorias, que ya puede ser un cuadro, un adorno, un cojín, que es lo que puede dar variedad de color. A veces compramos muebles que a lo mejor tienen un tono específico, una forma específica, más por una tendencia, y que después los vemos obsoletos. Entonces, si vas a hacer una inversión grande en tu hogar, trata de hacerlo como un básico, ¿no? Y complementas con otro tipo de accesorios. Ha sido con nosotros el día de hoy en Imagen 360 Vanessa Cano. Vane, muchísimas gracias por tu participación como especialista. ¿Dónde te encontramos, mi Vane, para aligerar la mochila también de casa, no? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como @bacano by Vanessa Cano, y ahí pueden encontrar todo tipo de recomendaciones, tips y más detallitos sobre todo lo que tiene que ver con coaching de imagen y autoimagen. Muchísimas gracias. Enseguida regresamos con más de Mujer 360. Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio,
peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57-121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor. Mi querida Vane, en este segmento tenemos el gusto de contar con la presencia de Lorena Suárez, coordinadora nacional del programa Miracle Fee, auspiciado por la Fundación Hermano Miguel. Lorena, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenida a Mujer 360. Muchas gracias, gracias por darnos este espacio para conocer acerca de esta condición. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre la condición de los piecitos equinovaros, ¿verdad? Así es. Perfecto. Antes de abordar el tema, me voy a permitir solicitar a nuestro compañero de producción. Tenemos una pequeña pastillita preparada para ustedes. ¿Qué es el pie equinovaro? El pie equinovaro es una enfermedad congénita que puede ser detectada durante el embarazo. Se presenta en uno o ambos pies. El pie afectado queda invertido en un ángulo tipo V, dejando tobillo y planta del pie inhabilitado para caminar. La causa del pie equinovaro es desconocida y se puede corregir en el 95% de los casos con el método Ponseti. Nosotros, en las clínicas Ponseti, ubicadas en las ciudades de Portoviejo, Esmeraldas, Cuenca, Guayaquil y Quito, nos dedicamos a la difusión y educación para el tratamiento de este padecimiento. Coordinamos y asignamos recursos para que los niños que lo necesitan reciban tratamiento de calidad y puedan vivir su vida sin complicaciones. Observar, mi querida Lore, en este video introductorio, estamos hablando de una condición que ya viene genéticamente desde el vientre de la madre. Conversábamos justamente tras cámaras que puede ser una condición de un piecito de manera unilateral o bilateral. Quiere decir que uno de los piecitos nace torcido o pueden ser los dos piecitos que nazcan torcidos. Así es. Mi querida Lore, ¿cómo podemos emprender una gestión de ayuda para los niños que nacen con esa condición? Sí, bueno, justamente el 3 de junio se conmemora el Día Mundial del Pie Equinovaro. Y pues lo que nosotros queremos es erradicar la discapacidad que genera esta condición cuando no tiene tratamiento. Sí, los niños nacen con el pie torcido hacia abajo y hacia adentro. Entonces, si un niño no tiene el tratamiento adecuado, pues será una persona con discapacidad. Entonces, pues nosotros justamente lo que queremos es trabajar mucho en la detección temprana, en la derivación inmediata, cuando los padres ya saben que viene su niño con esta condición o el momento del nacimiento, pues que ellos sepan que existe un tratamiento no invasivo y que pues va a permitir que sus hijos tengan una vida completamente normal. Es decir, que esta condición, si se trata a tiempo, puede corregirse de forma total o siempre queda algún tipo de rezago. ¿Cuál es el nivel de resultado de tratamiento? Ya, el tratamiento que nosotros usamos es el método Ponseti. Es un método no invasivo que utiliza yesos seriados, más o menos si iniciamos al recién nacido entre 4 y 6 semanas. Una vez que cada semana vamos cambiando los yesos y vamos modificando o manipulando el piecito del niño, hacemos una corrección.
Después tenemos una pequeña incisión en el talón de Aquiles con anestesia local y vamos ya al tema de las férulas. La férula el niño tiene que utilizar hasta los 4 o 5 años en la noche. Entonces, pues lo importante es que sea detectado a tiempo para que el niño pueda caminar. De hecho, cuando ya está corregido, hablemos a las 6 semanas, 8 semanas, el niño ya puede caminar sin ningún problema, pero con el uso de las férulas nocturnas durante los 4 o 5 años. Lore, yo quiero que aproveche usted este espacio que tenemos de Mujer 360 y donde sabemos que podemos llegar a muchísima audiencia digital, a mamitas que de pronto se encuentren con esta condición y lastimosamente no cuenten con los recursos económicos necesarios, personas de escasos recursos en situaciones de vulnerabilidad. ¿Cómo pueden apoyarles a través del programa Miracle Feed, que es justamente diseñado y pensado para apoyar a estos niños con esta condición? Así es, nosotros tenemos 6 clínicas a nivel nacional, estamos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Esmeraldas, en Puerto Viejo y en Pastaza. Pues el tratamiento que nosotros damos es un tratamiento gratuito, tenemos profesionales de alta calidad, certificados en el método Ponseti, y pues lo que nosotros les pedimos es que se comuniquen con nosotros, que acudan a Fundación Hermano Miguel y pues ahí nosotros les daremos el tratamiento gratuito, porque es un tratamiento que cuesta cerca de $500-600 y nosotros no cobramos ningún valor por este. Lo ideal sería que tomen un primer punto de contacto con Fundación Miguel y ahí ustedes directamente ya les llevan al programa de Miracle Feed, ¿verdad? Así es, sí, nosotros pues a través de Fundación Hermano Miguel y nuestro programa Miracle Feed pues les damos el tratamiento integral para que el niño no tenga una condición discapacitante. Me interesa muchísimo que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible, de mamitas que necesiten esta ayuda por parte de Fundación Hermano Miguel. Así que nuestro compromiso como equipo de Mujer 360 también poder colocarles en las sedes donde se encuentran las clínicas para que la gente pueda participar en este programa. Mi querida Vani. Bueno, básicamente a mí me queda una duda sobre este tema. ¿Hay alguna señal de alerta para las madres de que puede existir una condición en el caso de los niños? Pues no, esta condición no tiene una causa. A veces puede ser genética, otras veces pues es como una lotería. Lo que hay que estar muy claro es que la madre no tiene la culpa de esta condición. No es porque usó ropa apretada, no es porque estuvo mucho tiempo sentada en el embarazo o porque tuvo actividad durante el embarazo. Eso no existe y eso hay que quitarlo de la lectura que tenemos en cuanto al método Ponset, al pie equinovaro, porque a veces la madre siente mucha culpa, mucha pena de que su hijo esté en esta condición y lo esconden, al niño no lo sacan. Puede haber incluso mucha presión social por parte de la familia inmediata, ¿no? Así es. Normalmente que la haga sentir en eso. Muchísimas gracias, mi querida Lore. Gracias por venir a darnos este pequeño disparador de esperanza para muchísimas familias, muchísimos niños, que estamos seguros que a través de Fundación Miguel y el programa Miracle Feed se pueden beneficiar para que sus piecitos puedan tener la normalidad y puedan crecer como todos unos niños normales. Mi querida Vana, el cierre para ti del programa. Bueno, nada más recordar a la gente que en la Fundación Hermano Miguel pueden encontrar todos los detalles de a dónde acudir para estos casos y me despido muy contenta de haber hablado de temas realmente relevantes y que seguro serán de gran utilidad para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde Ecuador para el mundo, Quito. Les saludamos todo el equipo de Mujer 360 y les esperamos con más contenido el día jueves.